Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons y hoy es 22 de septiembre de 2023 a las 18:51 horas. La finalidad de este vídeo es seguir avanzando en el desenmascaramiento de la trama Gladio que mantiene sometida a Europa y singularmente a España, bajo la bota del poder estadounidense y sionista. La trama Gladio, cuyas características ya he estudiado en otros vídeos, se planteó como clave interpretativa del 11M, pero también del expediente Royuela. O sea que, tirando del hilo del expediente Royuela, nosotros apostamos en un artículo que fue el primero de la serie sobre el expediente Royuela, publicado en Carrera Marca el 7 de mayo del año pasado, apostamos por Gladio como la clave interpretativa del expediente Royuela. ¿Y en qué nos basábamos? Pues en los antecedentes Gladio del fundador del expediente Royuela, Alberto Royuela, y en la naturaleza de las actividades de intoxicación y manipulación, fake news, que de alguna manera son la esencia misma del expediente Royuela. Por aquellas fechas no se habían publicado tres obras fundamentales que nos han dado la razón y que nos permiten afirmar que Gladio, después del 11M, para nosotros está claro que el 11M fue Gladio, pero claro, el 11M nos remonta al 2004 y estamos en el 2023, Gladio sigue existiendo con unas características diferentes, con unas estructuras distintas, porque Gladio no es una organización. Gladio, como he dicho en mi canal de Twitter, es una función permanente del Estado vasallo que genera distintas estructuras. Esas estructuras pueden ir cambiando, algunas desaparecen y aparecen otras, pero la función permanece, la función que es mantener sometida a Europa, y en este caso a España, y España con unas características especiales a las que ya me he referido. Pues bien, la respuesta a la cuestión del Gladio actual nos la da el caso Villarejo. El caso Villarejo es la demostración de que Gladio sigue existiendo, ha existido después de los GAL, que eran su último antecedente conocido claramente, y el 11M, aunque ya pues es una hipótesis que sostenemos los que apostamos por la autoría estadounidense del 11M, y había que actualizar las estructuras Gladio, ver qué estructuras Gladio son ahora las operativas. No se dedican a hacer atentados, se dedican a la intoxicación y a la manipulación. Porque Gladio, aunque normalmente se identifica el Gladio clásico con unos señores que ponen al servicio de la OTAN, ponen unas bombas, montan un atentado y luego lo atribuyen pues a un partido al que desean perjudicar, atribuyen ese atentado a un movimiento político al que desean perjudicar, o sea, un atentado de falsa bandera. Existen otras estructuras Gladio, por ejemplo, campañas de difamación. Antes de que apareciera el Gladio negro en Italia, ya se implementaron campañas de difamación contra políticos a los que se quería desacreditar, normalmente políticos de izquierdas, porque Gladio es de derechas. En Italia, que es el lugar, el epicentro del modelo Gladio, o el más conocido, Gladio estaba dirigido de alguna manera por una logia masónica llamada Propaganda Due,
P2 y era una logia ultracatólica relacionada con el Vaticano y con la mafia. Es decir, que el mito de una masonería comunista, iluminada, eso es una fabricación, una intoxicación típica de Gladio. Pues bien, Gladio pues se ha dedicado a intoxicar, se ha dedicado pues a dar dinero a partidos que deseaba promover en perjuicio de otros. Ese dinero lo ha puesto la CIA o ha llegado por diferentes canales, pero todo promovido por la CIA o por logias como P2. También ha dado golpes de Estado, ha practicado asesinatos selectivos, por ejemplo en Italia pues el juez Occorsio. Ya documentaba yo el 7 de mayo el asesinato del juez Occorsio, y hoy he vuelto a refrescar ese primer artículo que fue la base del desmantelamiento del expediente Royuela, que hemos refutado, pero ahí está el primer artículo, que se titula Metodología, donde yo planteo el camino y la hipótesis de trabajo, el camino que se ha de seguir y que he seguido hasta aquí. Y ahora tengo la suerte de poder decir que esa hipótesis ha sido confirmada por 3 libros que fueron escritos después de ese 7 de mayo de 2022, donde yo empecé la tarea, ¿no?, de desmontar el expediente Royuela. Esos 3 libros ya han aparecido en los directos de Nostra TV que hemos estado emitiendo durante este mes, y son Villarejo, el poder de los secretos, autor Carlos Enrique Bayo Falcón; Villarejo, el emérito de las cloacas, cuyos autores son Gloria Elizo y Pablo Fernández Alarcón; y Operación Jaque Mate, de Ernesto E. Kaiser. Sobre estos 3 libros tengo que decir algo muy importante. Evidentemente, nosotros no compartimos la hipótesis interpretativa de estos libros. Entonces dirán, pero no se basan estos libros si nos basamos en los datos que aportan, que son hechos incuestionables, además fundamentados nada menos que por los audios que grabó el propio Villarejo. O sea que esto, aquí no hay trampa ni cartón, solo hay que transcribir o escuchar esos audios y se ve lo que es la trama Villarejo y por lo tanto el Gladio actual. Pero, y aquí está, digamos, nuestra aportación, porque si nos basáramos en estos libros, pues nada, tendríamos que militar en Podemos, ¿no? Y ahí está lo que llama Pablo Iglesias el relato, ahí está la trampa. Como ya expliqué en vídeos anteriores, y os recomiendo siempre que se siga todo el hilo, porque si no eso me obliga a repetir cosas que ya están, o a volver a dar informaciones en las que ya se ha abundado. España dejó de ser un país soberano en el año 1953. Si en algún momento, y lo hizo otra vez, después de los pactos con los Estados Unidos, los pactos que permitieron no solo la implantación en España de una serie de bases estadounidenses y de unidades militares estadounidenses, sino que convirtieron España en un terreno abonado para que la CIA controlara el país. A partir de entonces se fue formando el famoso informe Jano. El informe Jano era un archivo del millón de personas que en España podían jugar un papel relevante en la vida social y política para conocer sus debilidades y, si fuera necesario, es decir, si intentaren salirse del carril de la potencia ocupante, poderlo chantajear. Y el informe Jano se utilizó también en la transición, cuando los Estados Unidos eligieron al PSOE como el partido de referencia. El PSOE, esto es muy importante, es el partido de referencia
para la España, entre comillas, democrática, que debe garantizar la permanencia y continuidad de los pactos de sometimiento y vasallaje firmados por el generalísimo Franco. Entonces, esto se tradujo también en fenómenos internos en España. La falange, lo que se llamaba el movimiento, dejó de tener un peso progresivamente. Esto es todo un proceso, no es el año 53, se cambia todo de golpe, no, se entra en un proceso. La falange y el movimiento van a dejar de tener importancia, la tuvieron en los años 40, pero desde la derrota de Alemania, Franco tiene que elegir otro camino, y entonces otro camino para la supervivencia del régimen. Cuidado, esto es importante porque dirán, no, otro camino para la salvaguarda de la soberanía nacional. No, porque es precisamente la soberanía nacional lo que va a utilizar para mantener el régimen. A cambio de la soberanía nacional, el régimen se mantiene. O sea que no se puede utilizar el argumento de que Franco actúa así para preservar la soberanía nacional. No fue así. Entonces, es todo un proceso. Como fecha referencia podemos señalar el año 53, que es el año en que se firma el pacto este de las bases, el acuerdo, y progresivamente España en todas sus estructuras va a quedar en manos de la potencia ocupante. Consecuentemente, como iba diciendo, falange y el movimiento, si en algún momento tuvieran algo de fascistas, dejan de tener peso y en su lugar aparece algo que es de sobra conocido llamado Opus Dei. O sea que la dimensión fascista, que era mínima ya de por sí, porque Franco nunca fue fascista, fue ante todo un católico, y la traición a España se explica por su catolicismo, que es una forma de universalismo en la que Franco ve un baluarte espiritual de Occidente frente a la amenaza comunista. Y aquí España es solo un instrumento de esa fe. ¿Qué ocurre? Pues que desde 1953 España va desarrollándose en función de unas estructuras que ya no son fascistas. ¿Y qué sostienen estos libros? Digo, basándose en datos que son correctos, los interpretan como en términos de que el problema de España con la trama Villarejo es que es un residuo del fascismo. Y nos liberamos de la trama Villarejo democratizando las instituciones. Estas son la tesis que sostienen al menos estos dos libros. El libro de Kaiser es mucho más concreto, más periodístico, y se refiere a una operación Gladio contra el juez, contra el fiscal Ignacio Estampa, pero quizá de trasfondo están las teorías más genéricas de estos autores izquierdistas que cuando descubren la trama Villarejo, lo que descubren no es Gladio, no es la potencia ocupante, sino el fascismo. Como siempre, y esto distorsiona completamente el análisis y pone en evidencia que ellos mismos trabajan también para la potencia ocupante, aunque trabajen en otro sector político, al ocultar el hecho fundamental, la clave interpretativa de la trama Villarejo, que es Gladio, al asociar esa trama a chascarrillos sobre si Pepito tenía la cruz de hierro o si era un policía que había sido formado por la Gestapo, todo esto va dejando un aroma, digamos, de relato típico de Pablo Iglesias, que por cierto el prólogo de este libro es de Pablo Iglesias y no es por casualidad. Y entonces lo que hacen es meternos en otro callejón sin salida, porque si el expediente Royuela es un callejón sin salida,
lo que estos señores proponen o interpretan es otro callejón sin salida, porque España no se puede democratizar, pero no porque hayan residuos del fascismo que se tendrían que eliminar y entonces ya está. España no se puede democratizar porque no es una nación soberana, y en una nación soberana no puede existir soberanía popular. La soberanía nacional es el requisito, la condición necesaria, aunque no suficiente, de la soberanía popular. Para que la soberanía popular exista, el país ha de ser independiente, realmente independiente. La soberanía nacional tampoco es una garantía de la soberanía popular, porque una dictadura, digamos, que fuera soberana, garantizara la soberanía nacional, no por eso garantizaría automáticamente la soberanía popular, como fue el caso del franquismo, hasta que pactó con la potencia ocupante. O sea, durante la primera etapa de Franco, España es un aliado del eje que conserva la soberanía nacional. El eje no priva a España de su soberanía nacional. España, la última vez que fue independiente, lo fue en relación y en pacto, de alguna manera, con el eje, como potencia vinculada al eje, es decir, como país de la órbita fascista. Hitler no vulneró nuestra soberanía nacional, ni Mussolini. Apoyaron el régimen de Franco, pero el régimen de Franco era todavía soberano. Y estos son hechos. Cuando entramos en la órbita, gracias a Franco, en la órbita estadounidense, dejamos de ser un país soberano, renuncia Franco, los españoles no, evidentemente, que ni se enteran, por lo visto aún no se han enterado los autores de estas obras, yo creo que sí lo saben, ¿no? Ya lo explicaré por qué. Y entonces, hablar de democracia sin resolver este problema es engañar a la gente. O sea, que la democratización de las instituciones, la eliminación de esos supuestos residuos del fascismo que no existen, porque Gladio no es fascista, Gladio es sionista, es ultraconservador, lo que quieras, derechista, pero no es fascista. Entonces, aquí, en este libro, hay un capítulo donde se menciona la obra que hemos citado abundantemente en este canal. Es uno de nuestros referentes permanentes para demostrar qué es realmente el problema, realmente el problema que debemos resolver, que es el de la soberanía nacional, y es el libro de Alfredo Grimaldos, La CIA en España. Pues bien, este libro es citado por Carlos Enrique Bayo Falcón, La CIA en España. Sin embargo, la palabra CIA prácticamente no vuelve a aparecer en todo el libro. No se explica la función del poder ocupante en el mantenimiento de las estructuras que nosotros llamamos Gladio y que ellos llaman la trama Villarejo. No se explica que Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, mantengan aquí una estructura residual del fascismo. No lo explican. ¿Cómo ha podido España entonces pues entrar en el mercado común, en la OTAN? Todo esto es inexplicable desde la tesis de que la trama Villarejo es un residuo del fascismo. En cambio, es muy explicable cuando se entiende que la trama Villarejo es Gladio, es la bota del poder ocupante. Pero eso, estos señores no lo pueden decir. Y el hecho de que no lo puedan decir, insisto en este punto, demuestra que ellos también están en la estrategia de la potencia ocupante. Y eso ya no está en los libros, eso ya lo digo yo y lo puedo demostrar. Y eso explicaría la postura de toda esta gente supuestamente de izquierdas y que defienden la democracia en el 11M. Porque el meollo del 11M es la actuación de Enrique García Castaño, que es uno de los íntimos de Villarejo. Y en lo que es la trama Villarejo está la clave
de la verdad del 11M. Pero cuando esa verdad salga a la luz, todas las instituciones del Estado vasallo, incluida la izquierda, incluidos los autores de estos libros, incluido Podemos, Pablo Iglesias, todos quedan en evidencia. Esas instituciones se derrumban, porque aquí se ha ocultado un atentado carnicero contra el pueblo español perpetrado por los servicios de inteligencia y en concreto la unidad P2OG. Sobre esto tienen ustedes artículos concretos y específicos en Carrera Marca, contra el pueblo español. Y que no somos una nación soberana queda en evidencia porque los políticos y las instituciones han encubierto a la potencia ocupante, no han salido en defensa del pueblo, sino que han actuado como trama de encubrimiento de la autoría del atentado. Y ahí, repito, están todos, incluidos los que hablan de que aquí no tenemos una auténtica democracia, porque este policía, Billy el Niño, se formó en la Gestapo y aquel tenía la Cruz de Hierro. Todo esto son mamarrachadas, antifas y progres para ocultar la verdad. Y tan peligrosas como el expediente Royuela. El expediente Royuela es un índice de la prostitución total del área patriótica. Pero las omisiones de los autores de este libro y de todo el sector político al que ellos representan pone en evidencia la prostitución de quienes se presentan como adversarios de la oligarquía y en realidad no son más que otra oligarquía. Me da igual si unos simpatizan con el Partido Republicano de Estados Unidos, como parece ser la derecha aquí, y los otros son simpatizantes del Partido Demócrata. Es lo mismo desde el punto de vista de la democracia y de la soberanía nacional. Tan traidores son unos como los otros. Y ahora volvamos al expediente Royuela. Yo creo que ha quedado claro, un poco estoy recapitulando lo que se ha dicho en los últimos directos de Nostra TV donde he intervenido, y ahora vamos a recapitular, porque tirando del hilo del expediente Royuela, que nos ha sido muy útil, estamos llegando a la verdad, porque el expediente Royuela sería un Gladio al revés, como he dicho, ¿no? Un Gladio al revés, donde, por ejemplo, el fiscal Mena, que es un fiscal honrado, es de izquierdas, pero es honrado, se convierte en el capo de una organización criminal. ¿Y esto quién lo dice? Pues los verdaderos criminales, ¿no? Que ven al policía honrado, al fiscal honrado, como sus peores enemigos. Claro, no van a precisamente a elogiarlos, pero tienen la malicia de además construir todo un relato fantasioso, un relato fake, en el que los que atacan a la mafia se han convertido en una mafia, aunque la llamen una secta Illuminati. Es básicamente lo que hacen ellos, es propaganda P2, propaganda DUE, es Gladio, es la trama Villarejo, y es el propio Villarejo el que utiliza este lenguaje. Hay declaraciones de Villarejo en comparecencias, en comisiones del Congreso de los Diputados, donde habla, y lo he publicado, está publicado en el canal, las declaraciones de Villarejo hablando de esa secta Illuminati que está encarnada por, dice, la Fiscalía, 20 personajes de la Fiscalía Anticorrupción. Ya sabemos quiénes son esos personajes. Ahí está Mena, ahí está Carlos Jiménez Villarejo, el Villarejo bueno, pero también habla de la unidad PI y de unas unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que hacen desaparecer a las personas. Oye, esto es el expediente Royuela, esto es sin más.
Ya sabemos cuál es la verdad del expediente Royuela. Es este Gladio al revés. Dirán, pero vamos a ver, no hemos dicho, dirán, no hemos dicho que esta izquierda está al servicio. Sí, pero hay personas, tanto en la derecha como en la izquierda. Por ejemplo, el fiscal Ignacio Stampa es un fiscal conservador, pero han de eliminarlo. ¿Por qué? Porque creen la legalidad. Yo no sé si el fiscal Stampa es consciente que estamos bajo la bota de la potencia ocupante y que aquí la legalidad siempre tendrá unos límites, pero no por los residuos del fascismo, sino porque la democracia de cartón piedra que tenemos, que no debería llamarse democracia, es liberalismo, que ha sido ya diseñado así, con esta intención de que nunca haya democracia, sino solo unas apariencias, unas elecciones de democracia, todo esto que viene de Estados Unidos, que se llama el sistema democrático, pero no lo es, y sus propios padres fundadores, lo he explicado en Carrera Marca, ellos dicen que su principal objetivo es impedir la democracia. Esto quizá el señor Ignacio Stampa no lo sabe. Él actúa honestamente intentando aplicar la ley porque cree que vivimos en un sistema democrático. Y podría ocurrir lo mismo con el fiscal Mena. Y puede haber personas de derechas, de centro e izquierda, que sean honradas. Por ejemplo, ya puse el ejemplo de Anguita. Como persona de izquierdas, que lo único que pide es aplicar la Constitución. O sea, yo no estoy de acuerdo con la ideología comunista de Anguita, pero puedo reconocer que Anguita es una persona honesta. Y me fiaría más de él, pues, que de muchos que se llaman patriotas, y ya sabemos lo que son, ¿no? Pues lo mismo puede suceder con personas de centro y personas de derechas, como es el caso del fiscal Ignacio Stampa. Entonces, con esto quiero aclarar que hay que distinguir entre las personas concretas, donde puede haber de todo, y lo que es la orientación general de esa ideología que se presenta pues como antifascista y que dice que nos va a liberar, pues eliminando los residuos del fascismo que quedan en España, o la otra que dice que hay una secta Illuminati que lo controla todo. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Pues eliminando esa secta Illuminati, que son los sanchistas. Pues vean, todo esto es mentira. Todo esto es mentira, tanto lo uno como lo otro. Entonces, ¿cuáles son al final esas conexiones entre el expediente Royuela? Nosotros empezamos a tirar del hilo de la relación entre el expediente Royuela y la trama Villarejo para llegar a lo que era la actualización del concepto de Gladio, el concepto actualmente vigente, que no es poner atentados, son básicamente tareas de intoxicación, y en eso consiste el expediente Royuela. Y lo primero que nos encontramos, dejando al margen toda la cuestión del 11M, ¿no?, el expediente Royuela en sí, nos encontramos con que Alberto Royuela, padre, es amigo íntimo de Enrique García Castaño. Bueno, no sé si íntimo, al menos son amigos, hasta cierto punto, hasta el punto de que Alberto Royuela le puede pedir a Enrique García Castaño, que tiene relación, es tronco, tronco, ya sabéis lo que significa en el lenguaje técnico, en el argot de Villarejo, significa que son muy amigos, que son compis, son compinches. Y entonces Enrique García Castaño, a su vez, tiene relación, evidentemente, con Villarejo, con OK Diario, con Eduardo Inda, y gracias a esta conexión, OK Diario publicará un artículo defendiendo el expediente Royuela. Pensad que la mayoría de la prensa ignora el expediente Royuela porque el expediente Royuela está diseñado para intoxicar, pero a intoxicar a niveles de inteligencia muy bajos. Entonces ningún diario se va a mojar con eso porque quedaría desacreditado. Pero OK Diario lo hizo y además presentó a Alberto Royuela como un investigador. La cosa hace reír, ¿no? Pues esto demostraba o acreditaba, era un indicio de la conexión entre
el expediente Royuela y el caso Villarejo. Después está el caso de María Montero, que ya hemos tratado en los vídeos que hemos mencionado, porque aún no hemos entrado a fondo en María Montero, esa socia de ACODAP que participó en la operación para la remoción del fiscal Ignacio Estampa. Y ahí cité las páginas de este libro donde se menciona se sigue la operación en lo que respecta a la participación de María Montero, ACODAP, y por lo tanto el expediente Royuela, que está operando contra el fiscal que lleva la acusación contra Villarejo. O sea, que esto es una prueba también abrumadora de la conexión entre el expediente Royuela y la trama Villarejo. Después están unos vídeos del propio expediente Royuela de los que ya hablaremos. Ahora no quiero tocarlos, pero es que es el propio expediente Royuela el que, con su actitud respecto a Villarejo, pone en evidencia su relación con esa trama y por lo tanto nos permite responder a la pregunta de qué es Gladio en la actualidad, que era lo que se pretendía un poco demostrar e interpretar en su conjunto, en su contexto, el expediente Royuela. Y por último, y en relación con el 11M, hay algo muy importante que ya he dicho, pero que ahora conviene repetir para situarlo en este nuevo escenario. Y es que el caso Villarejo, siendo el centro de una posible interpretación, o mejor dicho, de rescate de la verdad oculta tras la versión oficial del 11M, ha fabricado, dado el deterioro de esa versión oficial, que el 50% de la población, creo yo, que no comparte esa versión oficial del 11M, el propio sistema Gladio, o sea, Villarejo, ha fabricado una versión alternativa que se pretende institucionalizar en ese otro 50% que no se cree la versión oficial. Y es como una versión alternativa obligatoria tan agresiva como la oficial. Esto ya lo hemos visto, lo hemos tratado en vídeos sobre el 11M, y aquí hay un dato importante. La versión que fabrica Villarejo para institucionalizar como versión alternativa obligatoria es una versión que aleja las sospechas de los Estados Unidos. Por supuesto, a Marruecos, como mucho a Francia. Y esto está hecho para ensalzar el papel del PP y más en concreto de José María Aznar como auténtico líder patriota que fue traicionado por la secta Illuminati, que sería el PSOE. Bien, todo esto es mentira, y que es mentira lo pone en evidencia un dato fundamental, y es que cuando la jueza Coro Cilián intenta reabrir el caso 11M, es Villarejo el que se encarga de perseguirla y volverla loca, y ahora está encerrada en un psiquiátrico. Esto ya lo he dicho, pero conviene repetirlo dada su importancia. Si la versión que da Villarejo, la versión alternativa obligatoria, que digo yo, que es defendida, pues por ejemplo, por Terra Ignota, ¿no? López Bru, todos estos, ¿no? Si esa fuera la verdad, ¿qué preocupación tendría Villarejo por Coro Cilián? Habría que apoyar a Coro Cilián para que siguiera adelante con el proceso y se llegara pues a esa supuesta verdad de que fue Marruecos, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace Villarejo? Pues actúa como Gladio y persigue a Coro Cilián hasta volverla loca. ¿Y qué versión del 11M defiende el expediente Royuela? ¿Cuál es el vídeo más visto en el canal de Santiago Royuela? Creo que tiene 100.000 visitas. Pues el del 11M. Con esto yo pienso que
quedaría probada la conexión esencial, no una conexión circunstancial, entre el expediente Royuela y la trama Villarejo, y tenemos actualizado, que era lo que se pretendía, dar la respuesta a la pregunta: ¿existe Gladio en España? Sí. ¿Qué es Gladio en España? Pues básicamente es un entramado de intoxicación y manipulación del pueblo español. Que yo sepa, no utilizan el atentado, aunque se acusa a Villarejo de haber atacado a una dermatóloga, haberla amenazado, que Villarejo es violento, lo han dicho, amenaza, lo han dicho al menos algunas de sus víctimas, pero básicamente no es hacer atentados, es intoxicar. Algo que ya se daba en los inicios de todo, es una de las funciones, de la función básica, una de las estructuras, mejor dicho, de intoxicación, ¿no? Y se utilizan pues medios de comunicación. En este caso pues sería OK Diario. No olvidemos pues, que María Montero pues es periodista, entonces se intoxica, se van difundiendo pues fake news en función de unos determinados intereses que son los de la oligarquía heredera del franquismo, pero heredera en calidad de oligarquía cipaya al servicio de la potencia ocupante, no heredera en el sentido de heredera del fascismo. Y por último, ahora ya entramos en una segunda parte de este vídeo, que es también aclarar que en el descabalgamiento, en la remoción del fiscal Ignacio Estampa, participa también Vox. Hemos visto, ya lo hemos dicho, en los directos de Nostra TV, que aquí hay una estructura transversal, que el esquema de derechas-izquierdas no funciona, porque Villarejo se sienta a la mesa con Garzón, y Garzón está casado con Dolores Delgado, y tenemos a CODAP trabajando para Dolores Delgado, a CODAP, al expediente Royuela, trabajando al servicio de Dolores Delgado para quitar al fiscal, que no controlan, al fiscal que lleva la acusación contra Villarejo. Y ahí también está Vox, y esto ahora lo digo para aquellos que creen que Vox representa una alternativa. Entonces queda pendiente un vídeo sobre María Montero, donde yo entraré basándome en esto, lo resumiré más que nada para que yo cité las páginas, pero no me parece suficiente, y también cité las páginas donde aparecía Vox, que el 29 de junio de 2020 presenta una querella que aparentemente va contra Pablo Iglesias, pero que su finalidad es apartar al fiscal Estampa, y por lo tanto colaborar con Dolores Delgado, que es la fiscal general del Estado. Y ahora simplemente voy a leer, porque ya he dicho que no puedo aquí fusilar páginas enteras de un libro, me parece una vulneración de la propiedad intelectual, pero sí supongo que Ernesto Ekaizer no se ofenderá si leo una página donde queda en evidencia el papel de Vox. Voy a leer. Página 309 del libro. Quede claro que de Vox se habla más en el libro. Página 318, 321, 361, 362 y 364, como poco. Puede haber alguna más. Pero ahora yo solo leeré las páginas 309 y 310. Ahí se ve que Vox está también en la estructura Gladio. Y cuando digo que Vox está en la estructura Gladio, evidentemente no me baso solo en esto, porque he presentado ya documentos abrumadores. Pero por si a alguien le quedaba duda, por si alguien de los que han luchado contra el expediente Royuela se quedan de piedra, como ha ocurrido cuando los digo que Vox está colaborando con ACODAP y con Dolores Delgado, pues leo esto, ¿no? O sea que quizá toda la argumentación que yo he publicado en Carrera Marca sobre el Yunque y sobre aquella organización marxista musulmana que financió a Vox en sus inicios,
que de marxista a musulmana solo tiene la carcasa, es una típica estructura del Pentágono, pues si todo eso no les convenció, pues aquí quizá empiecen a dudar sobre cuál es el verdadero papel de Vox en la situación de vasallaje y opresión a la que está sometido el pueblo español y la nación española. Y ahora empiezo a leer, digo, página 309, su capítulo 27, la FGE, dice aquí, que se refiere a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no tendrá que esperar muchos días para actuar directamente sin depender en adelante de la inspección. En concreto, solo 3 días. Ya éramos muchos y parió la abuela, dice el Kaiser. El 29 de julio de 2020, el partido Vox, personado en el caso, presenta ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda por denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secreto contra Dina Bousselham, Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez y, puntos suspensivos, el fiscal Ignacio Stampa, con admiración. Este es el texto de Ernesto Kaiser. Sigo. Sin embargo, aunque en el encabezamiento no venían más que esos 4 nombres, en el texto se inculpaba claramente a Miguel Serrano, el compañero de Stampa. Esto es importantísimo porque aquí veremos que no hay una mera coincidencia de actuaciones que van a perjudicar a Stampa, sino que esta operación de Vox está dirigida contra Stampa. Y lo sabremos porque hay 2 fiscales, pero solo uno es, digamos, investigado al final y solo uno será removido. En el punto 4 de la denuncia subrayaba en negrita. Y ahora cito el texto que está aquí de la denuncia de Vox. Lo digo porque no es el texto del periodista, sino lo que dice Vox. Dice, abro comillas, el chat de los servicios jurídicos de Podemos sigue indicando que no solo Iron Man, supuestamente el fiscal Stampa, sino que otro compañero suyo, Manuel Serrano, apodado en el chat como Batman de Fiscalía Anticorrupción, intervino en la supuesta filtración de secretos. Además, llegó a acusar al magistrado de ese momento, Diego de Gea, de realizar las filtraciones. Todas las alusiones a la Fiscalía en el chat se refieren a ellos, en alusión también a su compañero en anticorrupción, Miguel Serrano, al que la abogada de Podemos apodó como Batman en los mensajes, que fueron los que lograron pararlo porque está divulgando el secreto a V, en referencia a B baja, en referencia al comisario Villarejo, y a BIG, denominación atribuida al comisario Enrique García Castaños, los otros 2 principales imputados en la causa. Y aquí cierro comillas, esto es un fragmento, repito, de la denuncia de Vox, y aquí vuelve el texto de El Kaiser. Dice, Vox conectaba pues la pieza Dina con los chats de Calvente y hacía un totum revolutum para agrandar el escándalo. Porque todo esto era mentira, ¿no? O sea, luego todo esto se archivará, era todo fake news, al igual que las denuncias de María Montero, todo eran fake news, ¿no? Pero aunque señalaba al fiscal Miguel Serrano, también como filtrador, pedía, y esta es la clave del asunto, incoherentemente que se le tomase declaración como testigo. Si tú imputas a alguien, no puede ir como testigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a quien se pretendía imputar realmente, aunque era incoherente, puesto que si los 2 estaban filtrando, y ese era el motivo de la denuncia, pues había que imputar a los 2, pero contra quién iban era contra Ignacio Stampa. Termino. El escrito iba acompañado de los recortes periodísticos donde se daba cuenta de la relación íntima de Marta Flor Núñez y el fiscal Stampa, que era mentira, pero la denuncia se abstenía de mencionar el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que Miguel Serrano, el otro fiscal, que en teoría también sería culpable y se le debe haber abierto expediente, pues tiene una relación indirecta de amistad con Dolores Delgado. Y con que Dolores Delgado se quería cargar a Stampa, pues se va a ir contra Stampa de forma incoherente. Y lo verdaderamente extraordinario es que Vox, en su planteamiento de la querella, está acusando a los fiscales, pero pide que Serrano, el amigo,
de Dolores, indirecto de Dolores Delgado, es el marido de una amiga de Dolores Delgado, algo así, pues vaya como testigo y por lo tanto no va como imputado. Y esto quiere decir que Vox estaba en la operación para remover a Estampa. Repito que la vinculación de Vox con Gladio no se limita aquí y va más allá de la trama Villarejo, pero este dato creo que es suficiente como para empezar a sospechar de cuál es el papel de Vox si colabora, no ya con ACODAP y el expediente Rayuela, que estamos hablando de auténtica basura, sino con Dolores Delgado y el juez Garzón, porque estamos ante una estructura transversal, derechas e izquierdas, como he dicho, y de lo que se trata es de entender que esos conceptos ahora no pueden funcionar, porque la contradicción fundamental es entre la potencia ocupante y los posibles o virtuales movimientos de oposición nacional. Esto es lo que intento explicarles y espero haber contribuido a aclarar sus ideas en este vídeo. Gracias y hasta la próxima.